Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy con nuestro programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, nuestro programa Comprensión Objetiva de la Biblia, todos los sábados a las 8 de la mañana. Hoy una emisión nueva, diferente, con un tema que venimos tratando hace varios programas atrás, maravilloso. Y ustedes saben que nos pueden escuchar a través de las diferentes aplicaciones que existen para escuchar radio hoy en día. Está TuneIn Radio, que la pueden descargar en el celular o a través de nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión. Ahí quedan todos nuestros programas grabados para que se puedan poner al día de lo que venimos hablando, programas anteriores, sobre qué venimos siendo los que creemos en el Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Y venimos hablando de que Él nos hace sacerdotes, que Él nos hace siervos, que nos hace ministros. Y estamos hablando desde la semana pasada justamente de ese tema, los ministros. ¿Qué son los ministros? ¿Qué son los servidores del Dios que habla en la Biblia? Porque ese es nuestro texto base de estudio sobre el cual nos referenciamos para todos nuestros programas, la Biblia. No hablamos de ningún tipo de religión, no hablamos de otras religiones, no hablamos de otros textos que utilicen otras doctrinas, hablamos lo que dice la Biblia y lo que dice el autor de este texto, el Espíritu Santo, quien es el autor y quien inspiró a los diferentes escritores para hablar de lo que nos quieren decir a los seres humanos sobre un mensaje súper importante, muy vital para los seres humanos. Un saludo para Albanuri Vanegas el día de hoy, ya ella les va a dar los diferentes medios de contacto y saben que también nos pueden escribir a través del chat de YouTube. Albanuri, buenos días. Hola Pau, buenos días para ti, para la doctora Vilma y para todos los que están allí desde la casa, desde el carro, desde cualquier lugar, porque tenemos muchas formas de conectarnos con nuestro programa. Los sábados recuerden que estamos solo en esta franja de 8 a 9 y media y como les dice Pau, la recomendación es que tengan su texto, la Biblia que tienen en casa, la tengan ahí a un lado para que puedan seguir todos esos versículos que nos va a inspirar hoy el Espíritu Santo, que nos va a revelar acerca de este tema tan maravilloso como dice Paula, como es los ministerios del Señor Jesucristo, los ministros que estamos a su servicio. Así que muy atentos, recuerden que Paula y yo estamos en el WhatsApp, en el 317-210-0419 está Paula, yo estoy en el 310-436-9254 para recibir todos sus comentarios, dudas, inquietudes, para cuando quieran saber más de nosotros y acercarse más a este texto, vamos a estar disponibles. Y también a través del chat del canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión. Así que los esperamos. Así es. Buenos días, doctora Vilma, ¿cómo está? Muy buenos días a todos los oyentes. Les recuerdo que este tema lo vamos tratando de otros anteriores sábados. Entonces les recomiendo, si usted es por primera vez que se conecta a este programa, sería bueno que pudiera escuchar, que están grabados en nuestras redes, en YouTube, en donde usted pueda escuchar los otros programas que se refieren a este mismo tema, porque esto es todo está coordinado, está organizado. Y también es muy importante recordarles a ustedes, siempre les recuerdo a ustedes que este texto es inspirado por el Espíritu Santo, el cual es Dios, a unos escritores. Y salió en la lengua de los escritores, en los idiomas de los escritores, para que ellos también pudieran comprender lo que se les estaba inspirando en un contexto específico, en un tiempo específico, con unas referencias culturales específicas. Entonces, recuerden que está escrito en hebreo antiguo, arameo antiguo y griego antiguo, y que lo que tenemos son traducciones. Aunque las traducciones no nos cambian el sentido y el significado de lo que está escrito, son unas palabras que en un momento dado en su contexto con las palabras que conocemos ahora, nos llevan a como una distorsión, no la traducción, sino el uso de las palabras en español en la actualidad. Entonces, por eso es fundamental irnos a las fuentes en hebreo, arameo y griego, e irnos también al tiempo, al contexto de lo que está hablando para poderlo entender. Y hemos empezado desde hace como 2 programas atrás que esto de los ministerios, los dones y los siervos y las funciones de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos muy distorsionado lo que es la iglesia, lo que es una iglesia, ya lo hablamos porque vamos a hablar de los ministerios de la iglesia del Señor Jesucristo.
Hay muchas eclesías, pero aquí estamos hablando desde la eclesía del Señor Jesucristo, lo que nos ha revelado el Espíritu Santo en su palabra escrita. Hay muchas personas que han distorsionado la cultura, los mismos doctrinarios de las diferentes corrientes, doctrinas, religiones, han distorsionado este tema, y lo que tenemos nosotros en la cabeza es la distorsión. Entonces es muy difícil porque primero tenemos que borrar la distorsión para enfrentarnos a lo que está diciendo el Espíritu Santo y a la revelación del Espíritu Santo, que es muy clara. Muchas personas dicen, no, pero es que no entiendo, me confundo, yo será que no tengo la Biblia que es. Eso no es. Sino que como nos han enseñado distorsionadamente y saliéndose del contexto, saliéndose de la época, de la cultura, entonces en forma objetiva no nos han enseñado, sino nos han enseñado subjetivamente. Cantidad de veces les he dicho que no podemos traer los conceptos de afuera de la Biblia, querérselo aquí aplicar a la Biblia. Eso no es la metodología correcta, exegética, literaria correcta. Primero tenemos al contrario, pararnos y enfrentarnos a lo que dice este autor en su texto, con todos los textos, y no solamente con este, sino con todos los textos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Y eso sí, aplicárselo a lo de afuera. Entonces, lo de afuera no concuerda con lo que dice la Biblia. Entonces, tienen que hacer a la inversa. Tienen que transformar su mente. Y más en estos temas que se han distorsionado, los han aplicado, los han usado en forma distorsionada, como lo dice el texto. Entonces, les ruego es que nos concentremos que dice el texto. Y no traigan a colación lo que ustedes han aprendido por tradiciones, por religiones, por doctrina, y aunque ustedes mismos hayan dicho, no, pero es que a mí me parece tal cosa. No, no es lo que nos parezca, y aquí no estamos diciendo lo que nos parezca a nosotros. Estamos aquí hablando de lo que dice el texto. Ahora, como siempre les recuerdo, ya ustedes lo pueden creer, no creer, usar, aplicar, entender, pero lo que estamos aquí diciendo es lo que dice el autor del texto. Ya la reacción de nosotros, lo creo, no lo creo, no me parece, no me gusta, no me suena, ya esa es una reacción de ustedes, pero hay que reaccionar es a la verdad. No podemos reaccionar a la mentira y a la distorsión. Entonces todos vamos a hacer un esfuerzo que también nos implica a nosotros, porque nosotros estamos sumergidos en una cultura, estamos sumergidos en unas palabras, tenemos estas traducciones en español que aunque son buenas traducciones, muchas veces asimilamos las palabras en nuestro contexto y no en el contexto que está en el libro. Y ya hemos hablado en anteriores programas de cómo reconocemos, hay muchas iglesias, y hay muchas iglesias que se autodenominan iglesias del Señor Jesucristo, pero no son iglesias del Señor Jesucristo acorde con el Espíritu Santo. No son acordes con el Espíritu Santo. Entonces nosotros no le podemos aplicar lo de los ministerios, los dones, las funciones de la iglesia y lo que hace la iglesia del Señor Jesucristo con otras iglesias que se autodenominen iglesias del Señor Jesucristo, porque no son. Entonces no podemos traerlas de referencia. No, pero es que yo conocí a fulanito que es ministro de una iglesia del Señor Jesucristo y yo siempre tengo que preguntar, ¿cuál iglesia del Señor Jesucristo? Y ayer, en el programa pasado, les enseñamos algunas características de la iglesia del Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos personas. La iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por personas y personas humanas. No es una construcción de ladrillo, no es una capilla, no es un templo, es unas personas. Y unas personas que estamos en este Señor Jesucristo, no en cualquier Cristo. Hay muchos Cristos también. Hay muchas iglesias que se autodenominan iglesias del Señor Jesucristo, pero no son iglesias del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que se consideran que están en Cristo y no están en Cristo, porque están en otro Cristo. Hay muchos Cristos. Aquí mismo el Espíritu Santo nos dice que hay muchos Cristos.
comenzando que la palabra Cristo es escogido, ungido por este Dios. Entonces, hay muchos Cristos que no son este Cristo. Entonces, si esa iglesia tiene un Cristo que no es este Cristo, no es la iglesia del Señor Jesucristo que habla el Espíritu Santo. Me gustaría que todos nosotros nos quedara claro eso, porque no podíamos seguir si ustedes están creyendo otras ministros, y si ustedes se están siguiendo es por vista y no se están siguiendo por lo que dice el Espíritu Santo. No, es que yo conocí un pastor, a mí cada ratico yo conocí un pastor y el pastor hace eso y esto y otro. Sí, hay muchos pastores. Hay pastores de ovejas, hay pastores de personas, hay obispos, hay ministros, pero no son de lo que ha escogido, determinado el Señor, este Señor Jesucristo. Yo soy muy reiterativa, estamos nosotros hablando de este Señor Jesucristo que nos está hablando el Espíritu Santo, que nos está hablando el mismo Señor Jesucristo por inspiración del Espíritu Santo. Es este Padre, es este Dios, no todos estos dioses, ¿no es? Y todos estos padres y todos estos Jesucristo que no son. Entonces sí les recomiendo que vean y escuchen y estudien, reflexionen. Este Dios que nos creó con un cerebro que piensa, con un cerebro que razona, con un cerebro que analiza. Y entonces Él también nos habla a nuestro cerebro, se comunica a nuestro cerebro y nos explica en forma comprensible, entendible. Hay un versículo que dice que el pueblo de Israel, que es el pueblo del Padre, no es la iglesia del Señor Jesucristo. Son dos pueblos muy diferentes. Entonces, que el pueblo del Padre se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? El conocimiento que procede de Dios, de este Dios. Entonces, por ahí leí una frase de un filósofo famoso griego que decía, es preferible cambiar de opinión, pero no seguir con el error. A la mayoría de nosotros en estos tiempos nos toca cambiar ese chip que tenemos acorde. El texto bíblico no procede de ninguna religión, ni menos de las religiones actuales. Podía proceder de las religiones antiguas, pero como no procede de ninguna religión, ni este Dios es religioso, ni habló de cuestiones religiosas, pero siempre han distorsionado y han relacionado a este Dios con religión. Este Dios no tiene ninguna relación con ninguna religión. Ni se inventó una religión, ni es cabeza de ninguna religión, ni nada parecido. Este Dios ha dicho su doctrina y la tiene escrita. Su palabra está escrita en lenguaje comprensible para todo ser humano. Para todo ser humano, porque son lenguas humanas. Entonces esto no está escrito en jeroglífico, esto no tiene unas expresiones contrarias a lo que se entiende allá escrito, esto no tiene como unos mensajes por ahí por debajo, esto no habla en indirecta, este Dios habla tan directamente porque le gusta la verdad, no le gusta la mentira, no le gusta la distorsión. Entonces, Él habla en verdad y la verdad es sumamente sencilla. ¿Saben por qué la verdad es sencilla? Porque es un hecho visible, es un hecho real. Y cuando las mentiras son ficticias, las mentiras no existen, las mentiras no son reales. Por eso, por lo regular, a uno se le olvida la mentira. Porque como no existe, como no es real, y entonces uno tiene que cada ratico estar como mintiendo, arreglando la mentira, diciendo, organizando. Pero como este Dios habla es la verdad, y en verdad no la va a cambiar. Y Él dice, no la cambio. Cuando alguien habla la verdad y dice la verdad y actúa en verdad, no tiene por qué estar cambiando. No tiene por qué estar organizando y inventándose cosas y arreglando cosas y metiendo cosas, que es característica de la mentira. Cuando ustedes conozcan una doctrina que cada ratico está cambiando
que cada ratico está diciendo, que cada ratico está arreglando. Es mentira. La verdad no se te necesita estar cambiando. La verdad permanece porque es real, es concreta. Aunque uno quisiera mentir, no puede mentir ante la verdad. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a este Espíritu Santo que habla en verdad, dice verdad, actúa en verdad, a este Señor Jesucristo y a este Padre. No, pero es que nosotros hemos aprendido que iglesia es esa construcción. Pues sí, la habrán aprendido en otra parte, en la cultura, en las religiones, en las tradiciones. Pero si quieren saber a qué se refiere el Espíritu Santo cuando habla de la iglesia del Señor Jesucristo, muy diferente. De los ministros del Señor Jesucristo en su iglesia, eso es muy diferente. Muy diferente de pronto a lo que toda la mayoría han conocido. Me pasó también a mí. Yo me tuve que enfrentar a lo que decía la Biblia y tuve que cambiar el chip. Lo tuve que cambiar el chip. Y eso no quiere decir que cada día me enfrento a eso. Cada día cuando estoy escuchando al Espíritu Santo en su palabra escrita, me tengo que enfrentar a eso. Tengo que borrar. Que hay que hacer un esfuerzo para borrar, sí, pero cada ratito uno está, eso no es así. Esa no es la verdad. Eso no funciona así. El Espíritu Santo, el Padre y el Señor Jesucristo no han dicho eso. Y una gran ventaja de este Dios que no va a cambiar su palabra. Y una gran ventaja es que va a juzgar, porque todo ser humano vamos por juicio. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Pensemos de que es horrible que vayamos a un juicio y que este Dios nos vaya a hacer un juicio. Lo ha dicho y nos tenemos que enfrentar a eso. Nos tenemos que enfrentarnos a eso. Como este Dios existe y está hablando la verdad, ya ha dicho que todo ser humano lo va a resucitar y vamos para un juicio. Pero ese juicio va a ser acorde con su palabra escrita. Entonces estamos todos en un problema, porque si no queremos enfrentarnos a esta palabra escrita, el día del juicio vamos a estar totalmente desarmados. Y la ignorancia no es excusa. Ante un juicio, la ignorancia no es excusa. Es que yo no sabía, es que a mí me enseñaron yo no sé qué cosa, es que a mí me parecía tal cosa, es que yo entendí tal cosa. La ignorancia en ninguna parte es excusa. Es que yo no sabía, y más este Dios que se ha preocupado porque conozcan su palabra. La razón de este programa es de parte de Él que conozcamos su palabra. Y no solamente la conocen ustedes, también la vamos conociendo nosotros y aún nosotros nos tenemos que enfrentar a eso. Cada uno de los que participamos en eso nos hemos tenido que enfrentar a lo que el Espíritu Santo dejó por escrito. Y en muchas cosas hemos tenido que hacer la reversa y cambiar. Que nos ha sido fácil. Personalmente no nos ha sido fácil. Personalmente a mí no me ha sido fácil enfrentarme a esto. Y tener que cambiar. Y como él mismo dice ahí en su palabra, vea, transformados en vuestra mente. Pero hay cosas tan arraigadas, hay que son parte como de la piel, como de la sangre. Y más todavía cuando uno ha 30, 40, N años, haber creído una mentira. Estar actuando en una mentira, moviéndose como una mentira. Yo conozco personas que me dicen, Vilma, ya entiendo. Eso no es lo que dice la Biblia, pero yo no voy a cambiar. Ya es decisión de esa persona. Y yo le digo, es decisión suya. Ya el Señor, y más todavía, ya le mostró, este Dios ya le mostró que usted está en un error. Un error con relación con Él. Entonces, aténgase a las consecuencias. No vaya después a decir que este Dios lo engañó, que este Dios le falseó. Los hombres le engañaron. Los hombres torcieron y usted quiso creerle más a los hombres que a este Dios. Nosotros rogamos con mucho amor que todos nosotros le creamos a este Dios. Porque entre otras cosas es el único Dios que existe.
y todos vamos a comparecer ante Él. Y nos va a juzgar por su palabra escrita. Entonces, figúrense, para nosotros es importantísimo. Yo que estudié Derecho, ustedes no saben la preocupación. La mayoría de nosotros los colombianos, estamos aquí hablando de Pereira y Colombia, la mayoría de nosotros colombianos no conocemos la Constitución, no conocemos nuestras leyes, no conocemos nuestros códigos. Y ustedes no saben las discusiones, las peleas, las muertes que se dan por este desconocimiento. Peleamos con el de tránsito, peleamos con el juez. Han matado a muchos jueces. Hemos matado, desobedecemos a las autoridades, matamos a todo el mundo, porque desconocemos. Y usted no me puede decir eso, usted no me puede aplicar eso. Ole, está aquí escrito. Ah, no. No, es que a mí no me gusta, es que a mí no me interesa. No, con cualquier cosa. Cuando nosotros ignoramos, somos destruidos. Nos equivocamos, somos sancionados, de todo, en cualquier área. Y muchas veces, por ignorancia, ocurrimos en muerte. Cantidad de personas que se han electrocutado porque no saben algo muy sencillo. No agarre los cables del positivo con el negativo. No los agarre. Ah, que yo no sabía. Es que a mí no me parecía. Es que a mí no me suena. Es que a mí no me gusta. Es que yo quiero agarrar los dos cables. Como yo digo muchas veces, el entierro es a las 4. Entonces, es sumamente importante. Y no le estoy metiendo miedo, al contrario. Les estoy diciendo un conocimiento, una prevención que todos debemos tener. ¿Por qué? Porque está escrito. Y no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Y vez tras vez, a lo largo de los siglos, hemos visto que Él es cumplidor de su palabra. ¿Por qué cumplidor de su palabra? Porque dice la verdad, actúa en verdad y encima existe. Cuando uno dice la verdad, ¿cómo la va a cambiar? ¿Cómo la va a cambiar? Si uno cambia la verdad, ya llegó en mentiras. Entonces, aunque me estoy gastando unos minuticos, es para que nos entre realmente, nos entre. Y vamos a hablar de muchas cosas de la Iglesia del Señor Jesucristo que ha sido distorsionada. Y distorsionada muchas veces por las mismas personas que estamos creyendo en el Señor Jesucristo. He conocido a muchas personas que están en Cristo, que el Señor Jesucristo los salvó, y les pregunto si han leído el texto. Ah, no. Se siguieron por el predicador, se siguieron. Vea, nos ayudamos mutuamente todos. Si todos nos enfrentamos a este texto sin torcer, nos ayudamos todos a salir de la mentira y nosotros le agradecemos. Ahí están nuestros teléfonos y el chat. Si ustedes encuentran algo que nosotros estamos diciendo que contradice cualquier palabra de la Escritura, por favor, les rogamos que inmediatamente nos escriban. Porque nosotros queremos es conocer la verdad, saber la verdad y lo que ha dicho este Dios y obedecer a este Dios. Inmediatamente les agradecemos, pero con la Escritura. Con la Escritura, no que nos saquen que allá fulanito dijo esto, que allá en este libro yo leí esto, que yo fulanito, acá se dice otra cosa. No. Si nos sacan la Escritura, se los agradecemos. Se los agradecemos inmensamente y le damos muchas gracias. Entonces, ya hemos hablado de qué es la Iglesia del Señor Jesucristo. Está formada por personas, hacemos parte, somos miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, todos los que hemos creído en este Cristo. ¿En cuál Cristo? En el que es Dios, que se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó y va a volver. Y que Él es cabeza de su iglesia. No hay ninguna iglesia del Señor Jesucristo que tenga otra persona, literal,
que la persona del Señor Jesucristo que resucitó y está vivo. Por lo tanto, no tiene sucesores, no tiene representantes como cabeza de su iglesia. Y que es el cuerpo literal del cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque estamos en Cristo. Él es la cabeza y los que hemos creído en este Señor Jesucristo somos miembros. No, yo no asisto a ninguna iglesia. Yo no asisto a ninguna iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. Ahora, que la iglesia del Señor Jesucristo, que está compuesta por personas, tenemos actividades donde nos reunimos y en diferentes sitios nos podemos reunir, en una enramada, en un garaje, en un estadio. Nos podemos reunir las personas, entonces está reunida la iglesia del Señor Jesucristo. Pero mientras no estamos reunidos, soy miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque no estemos reunidos, ¿no? Entonces, tenemos que coordinar, hablar, ver, ¿no? Que entender lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de algo muy retorcido, muy cambiado. ¿Qué dice el Espíritu Santo acerca de sus ministros? En la semana pasada ya comenzamos a hablar que todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos siervos. Y vamos a empezar a aclarar esto, de qué es que ser siervo. Hay muchas definiciones, nosotros comenzamos a buscar muchas definiciones, pero muchas definiciones erradas, cambiadas, de cómo trata el Espíritu Santo la palabra siervo dentro de este texto. Y recuerden que era en un tiempo en donde había siervos, esclavos, sirvientes. Entonces, de acuerdo al contexto, las palabras adquieren su valor, su definición dentro del contexto del texto, dentro del contexto del autor, dentro del contexto de las personas que se le escribió. ¿Qué entendían estas personas que se les mandó el mensaje, que es el mismo que nosotros tenemos que entender? ¿Cómo utilizó la palabra, término, la eclesía del Señor Jesucristo? Vamos a ver en qué versículos y qué es lo que está diciendo acerca de ministros. Ya hemos empezado a hablar de una palabra que todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos siervos, diáconos. Y entonces hoy vamos a hablar mucho de lo que es siervo, de lo que es servir. El Señor Jesucristo ha dicho, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces vamos a analizar qué es servir, qué es servicio. Y eso dentro del contexto tiene muchos significados. ¿Comprende? Cuando yo llamo, un tiempo jugué tenis de campo, entonces el tenis de campo cuando uno saca y comienza el set y dice, usted tiene el servicio. Mire dentro de un campo de tenis, mire la palabra servicio y que usted tiene un servicio. O sea, usted comienza la partida. Usted es el que saca y comienza la partida y ahí empieza el juego. Y eso lo llaman, usted tiene el servicio. O hay cambio de servicio en el tenis cuando el otro contrincante es el que va a hacer el saque. Entonces, hay Paula que también ha practicado tenis, que es servicio en tenis, ¿comprende? Doctora, hace referencia al saque justamente, a cuando la persona tiene la ventaja del punto porque está sacando. Y miren que aquí la palabra servicio significa una ventaja. Está por encima, está para comenzar, pero en otro contexto, servir es por estar por debajo. En otro contexto, servir, es una muchacha de servicio, o ese es un trabajador y es un servicio, es una persona que está sujeta y está haciendo una labor a otro, ¿no es? O está haciendo una función o algo. Miren que esa misma palabra, de acuerdo al contexto en que esté y a lo que se refiere, tiene muchas definiciones como todas las palabras. Exactamente, doctora. El tenis es el encargado de poner en juego la bola. Ajá. Tiene el servicio y arranca.
¿no? Entonces, es muy diferente. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que las palabras tienen diferentes definiciones, pero las palabras adquieren su definición y su uso acorde con el contexto de lo que esté hablando, en por qué está hablando. Entonces, en tenis tiene un significado muy diferente al que puede tener en una construcción. Es un contexto muy diferente en un restaurante. Es el servidor a las mesas. El mesero es el servidor a las mesas, ¿no? Pero también es un servidor el que está dirigiendo a los meseros. También otro servidor, pero cuando dice uno es el servidor a los meseros, es el supervisor de los meseros, es el director de los meseros, es el administrador de los meseros, es un servidor, pero en otro contexto no se está refiriendo de que él es un mesero. Es un mesero porque organiza a los meseros, pero es muy diferente. Entonces vamos a ver qué es servir y cómo lo trata el Espíritu Santo aquí, el servir, qué es servir dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ya hemos visto de que todos somos servidores. ¿Servidores de quién? Del Señor Jesucristo. Y como somos servidores del Señor Jesucristo, somos servidores de su cuerpo. Entonces es muy diferente, porque no solamente somos servidores del Señor Jesucristo, sino que somos servidores mutuamente los unos con los otros. Porque le estamos sirviendo al Señor Jesucristo y por lo tanto también somos servidores de su cuerpo. A veces mucha gente viene y me dice, no, yo con gusto le hago ese servicio al Señor Jesucristo, pero a fulanito me cae mal. Yo, ¿cómo así que te cae mal? ¿Comprende? Si él es miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú le sirves a un miembro de la iglesia, le estás sirviendo al Señor Jesucristo. Pero ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Entonces vamos a buscar unas palabras en griego, porque ya la iglesia del Señor Jesucristo aparece en griego. La eclesía del Padre, que la palabra eclesía es del griego, no del hebreo. Pero si queremos hablar de la eclesía del Padre, es el pueblo de Israel. ¿No? Es el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento no se usa eclesía, porque el Antiguo Testamento está en hebreo y arameo. Y la palabra eclesía es del griego, pero su significado también está en hebreo y en arameo. Un sinónimo de eclesía en hebreo es asamblea, congregación, pueblo. Usted no va a encontrar la expresión eclesía en el hebreo, porque no es una palabra del hebreo ni del arameo, sino del griego. Entonces, encontramos la eclesía del Señor Jesucristo aquí en el Nuevo Testamento cuando aparece el Señor Jesucristo. A partir del Señor Jesucristo, ¿y quién empezó su iglesia? El Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo, miren el nombre, iglesia del Señor Jesucristo, la empezó el Señor Jesucristo. No empezó una religión, empezó una iglesia. Eso es muy diferente. Y somos miembros de esa iglesia las personas que estamos en Cristo y somos miembros de su cuerpo. Entonces, vamos a empezar con esa definición de servir, etimológicamente, usadamente. ¿Qué es servir? ¿Qué es servir? Sí, es doctora. De acuerdo a lo que nos dicen las definiciones en los diccionarios, dice que es estar al servicio de alguien. Dice que es estar sometido a la voluntad de otro, que es, digamos, hacer las veces de otro en un oficio o en una ocupación. Y es también, dice que es ejercer un cargo o un empleo puesto por otra persona. Pero vamos a ver en el contexto de la Biblia, en los diferentes contextos de la Biblia, cuál de esas definiciones, porque cada una de esas definiciones es diferente. Cada una de esas definiciones es diferente. Y aquí hay una, perdón, aquí hay una muy interesante, doctor, y disculpe que la interrumpa. Dice que es hacer una cosa en favor de otro. Vamos a ver, vamos a leer el versículo donde dice
Y para la palabra ese servidor, se usa la palabra en griego diácono. Diácono es la sinónimo en español de servidor. O sea, como empezaron allá al comienzo, que lo definen con la misma palabra, servidor es el que hace un servicio. Es la más sencilla, es la más simple, pero no nos dice nada. Fíjense, es la más sencilla y la más etimológicamente. ¿Qué es un servidor? El que presta un servicio. Y quedamos ahí groles, ¿no? Lo que tenemos es que el Señor Jesucristo dice que Él vino a servir, no a ser servido. Vamos a ver. Y su iglesia, todos somos servidores. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Vamos a leer en qué versículo está que el Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Sí, doctora, eso está en Marcos 10:45. Dice, porque ni el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí nos aclara una cosita el contexto. Miren, dice que su servicio, que vino a servir, a dar su vida por otro. Miren el servicio, a dar su vida por otro. Y ya podemos ir empezando a analizar qué es servir. Servir es hacer algo en beneficio del otro y de lo que necesita el otro. No es cualquier servicio. Como ahora mismo estábamos hablando, en este momentico estábamos hablando que me estaban ofreciendo un servicio. Y yo les dije, no les acepto ese servicio. Tienen que contar conmigo. ¿Qué es lo que yo, si ustedes quieren servirme en algo y quieren hacer algo por mí, algún servicio, tienen que contar conmigo. Entonces, para ser servidores del Señor Jesucristo, tenemos que contar con el Señor Jesucristo. Tenemos que saber en qué le servimos y cómo le servimos. La gente cuando se inventa, y para nosotros, y personalmente para mí, es sinónimo de hacerle un favor a alguien, hacerle un bien a alguien. Por eso tiene que ser acorde con ese alguien. Pero nosotros nos inventamos a veces servicios y favores y se han inventado una cantidad de servidores y de servicios y de funciones y de hacer algo con que la persona no lo requiere, ni lo necesita, ni le gusta. O sea, Antes de para empezar este programa, antes de empezar este programa, estábamos diciendo que me querían hacer un servicio y les dije, no, porque no es al estilo mío ni al gusto mío. O sea, para uno poder servir, necesita conocer Mujer, a esa quién? persona a la que le va a brindar el servicio. Servicio, ¿comprende? Y cantidad de veces, a veces nos ofendimos porque la persona, y le decía, ay, no seas tan grosera, pero déjate ayudar, como me dijeron ahora. No, no me están ayudando. Y entonces cuando uno le dan un servicio no acorde con uno, uno se irrita y se incomoda. ¿Sabes por qué? Porque se está perdiendo un tiempo, se está perdiendo un servicio. ¿Comprende? Y de pronto la persona sí lo está necesitando, pero si no es al estilo de la persona, es una incomodidad. ¿Comprende? Entonces no es que nos tenemos que inventar los servicios. El Señor Jesucristo, que es la cabeza de su cuerpo, que nos ha hecho y somos servidores del Señor Jesucristo, Él es el que determina sus servicios y sus funciones y qué es lo que tienen que hacer sus servidores. Doctora, me corrige si estoy equivocada, aquí estaba recordando que muchos de, no sé si, bueno, todos, las funciones de servir nosotros al Señor Jesucristo y en la iglesia del Señor Jesucristo, ya no son ni siquiera en beneficio del Señor Jesucristo, sino que son en beneficio nuestro. Y recordaba que en el Antiguo Testamento hay una parte donde habla de que Él pidió que quemaran la grosura, o sea, la grasa de los animales, de los corderos, y Él mismo dice, ustedes creen que con la grasa de los animales yo me alimento, es para que ustedes no se enfermen, ¿cierto? Esa es una característica, por eso el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir.
Entonces, aún hasta los servidores del Señor Jesucristo es para beneficio de los servidores, no para beneficio de él. Mucha gente cree que servirle al Señor Jesucristo están beneficiando al Señor Jesucristo. No están beneficiando al Señor Jesucristo. Estamos beneficiando al cuerpo de Cristo, a las personas. Es para beneficio del ser humano. Y es tan diferente este Dios, tan diferente este Dios, porque los otros dioses que no existen y que los inventamos, el ser humano vino a servicio para beneficiar a ese Dios. Para beneficiar a ese Dios. Y aquí es totalmente diferente. Los servidores del Señor Jesucristo es para nuestro beneficio, pero Él ha determinado que nos beneficia. ¿Qué nos beneficia? Porque nosotros no sabemos qué nos beneficia. Muchas veces nosotros creemos que nos va, como muchas personas, como lo que les estoy ejemplo diciendo, me querían hacer un beneficio, pero un beneficio no acorde conmigo. O sea, no me están beneficiando. No me están beneficiando. Y yo sé que en ese momento, cuando les contestaba, me estaban mirando como el monstruo de los pantanos. Y me dije que dejes ayudar. Y digo, pero si no están ayudando. No, inclusive con respecto a lo que tú estás diciendo, encontré un versículo que me pareció muy interesante en Lucas 22:27 del Señor Jesucristo, que Él es el servidor. Dice, porque ¿cuál es mayor? O sea, que el que se beneficia al que sirve. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ajá. Ya que mostrando que Miren que aquí es la inversa. Aquí es la inversa, como todo lo de Dios, es a la inversa de lo que hemos conocido. Nosotros siempre pensamos que servir es porque el otro se va a beneficiar. No, en la iglesia del Señor Jesucristo, el mayor es el que sirve, no el que manda, ni que recibe el beneficio. Está recibiendo un beneficio, está recibiendo una ventaja, pero mucho mayor, dice el Espíritu Santo en su palabra, es el servidor, es mayor. Y nosotros siempre hemos considerado, y en el mundo funciona así, porque el mundo funciona al contrario del reino de los cielos. En el mundo, el que es servido es mayor y el servidor es menor, pero en el reino de los cielos no. En la iglesia del Señor Jesucristo es al contrario, es a la inversa. El servidor es mayor. El servidor es mayor. Entonces, hay un versículo que dice, si alguno quiere ser mayor entre ustedes en la iglesia del Señor Jesucristo, y también sucede en el mundo, cuando una persona en el mundo, fuera de la iglesia del Señor Jesucristo, común y corriente, se convierte en servidor, se va volviendo necesario, se va volviendo fundamental, se va volviendo el mayor, lo que usted me diga. Te llamo para que me des un consejo, lo que tú me digas, porque se va volviendo mayor. En Mateo 23:11 dice, doctora, dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro servidor. Ajá, el servidor de todos. El servidor de todos en el reino de los cielos, en la iglesia del Señor Jesucristo. Doctora, y mira como dice aquí en Mateo 20:26, dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso ya nos implica una transformación de nuestro modo de pensar y de actuar, figúrense. Son otros principios. Son otros principios. Otra forma de vivir. Yo estaba pensando en las que tú hablabas
que definitivamente nosotros hemos sido criados, Dios, educados en unos principios muy diferentes. Y por muy eso es tan diferente. importante leer esta palabra, porque es que es cambiar todo nuestra mente, cambiar nuestra forma de vivir, de ver muchas cosas. De ver las cosas, de hacer, de actuar. ¿Comprende? Siempre nosotros creemos que el que manda es el mayor, pero aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, así no es en el reino de los cielos ni con este Dios, ni así es en la iglesia del Señor Jesucristo. En la iglesia del Señor Jesucristo mayor es el servidor de todos. Entonces también los que tienen ansias de ser mayores, los que tengan ansias de tener la preeminencia en cualquier grupo y principalmente en la iglesia del Señor Jesucristo, sírvala a todos y se convierte en mayor. Y usted tiene la preeminencia. Pero nos han enseñado en el mundo y por eso tenemos tantos problemas en el mundo. ¿Comprende? Entonces, hay muchas palabras para indicar esto. Diácono, ministro. La mayoría ha creído que ministro. Y los ministros en la iglesia del Señor Jesucristo no se creen servidores. Pero un ministro en la iglesia del Señor Jesucristo es servidor. Y se usan las diferentes palabras dentro del contexto para servir. Pero lo que veníamos diciendo, el Señor determina los servicios que se hacen. Muchas veces se dice, hay unas agrupaciones que se llaman Iglesia del Señor Jesucristo y usan esta palabra, voy para el servicio de la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Eso fue algo que nos inventamos y que voy para el servicio de la iglesia. No entiendo qué es lo que dicen que voy para el servicio de la iglesia por decir voy para la reunión. Y que voy para el servicio de la iglesia. Entonces, por eso tenemos que concentrar. Vamos a ver algunos versículos y algunas palabras de que indican hacer servicio. ¿Qué es hacer? ¿Qué es servir? Hacerle un bien al otro. De que el otro o no lo alcanza o no lo puede hacer. Pero hay servicios que se convierten en trabajo, se convierten en cargos. Pero aquí en el texto bíblico no habla de cargos. Aquí no habla de obreros trabajando y menos por una paga, o regalados, ¿no es? O esclavizados. Hay otra palabra para esclavo, que es un servidor, pero esclavo. Ahí dice el Señor, ya no los llamo siervos, ya no los llamo esclavos, sino amigos y hermanos. Eso es muy diferente. Entonces, servirnos como hermanos, servirnos como amigos es muy diferente a servirnos como esclavos. O a servirnos por una paga como obreros. Porque todo obrero es digno de su salario. Y cuando se hace un servicio, una ayuda o un favor, eso no se cobra. Si se cobra ya es un trabajo y pasa a ser un obrero. Un obrero es servidor, pero también por una paga. Y también se podría decir que es esclavo cuando es por una paga. No, ya esclavo es cuando lo someten en contra de su voluntad. Pero también se puede hacer esclavo voluntariamente. ¿Comprende? Entonces se convierte en un servidor a órdenes de su amo. Ya está considerando a la persona que sirve su amo. Y entonces ya tiene otra actitud en ese servir lo que usted mande. Eso lo hace mucho Pablo. Pablo voluntariamente dice que él es esclavo del Señor Jesucristo, que él le sirve como un esclavo, o sea, que él le sirve para lo que usted mande a mí. Miren que estamos hablando del servicio, es acorde con la persona, lo que la persona necesite, lo que lo vaya a beneficiar. Pero cuando yo me convierto en esclavo, o me hacen esclavo, o yo me convierto en esclavo voluntariamente, voy a hacer un servicio, voy a hacer un trabajo, pero basado en la sujeción a un amo.
Es muy diferente. Cuando yo sirvo, cuando yo le sirvo a alguien, cuando yo le ayudo a alguien, cuando yo beneficio a alguien, sale voluntariamente a ayudar a ese alguien. No porque ese alguien me esté mandando o me esté exigiendo. Pero cuando yo estoy en un cargo, tengo que obedecer las funciones de ese cargo. Y el servidor aquí con este Dios no es un cargo. Es algo que tiene que salir de nuestro interior. Y vamos a hablar que tiene que salir de nuestro interior porque yo amo a la otra persona que estoy sirviendo. Pero Pablo aquí se sale del estadio. Pablo por amor dice, por amor al Señor Jesucristo, voluntariamente soy esclavo tuyo. Aquí Mande. en primera, aquí en primera de Ajá, Corintios 7:22, doctora, lo que dice desde Pablo, no sé si se hace el versículo, ajá. dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque Súper. si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, Bien. porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Ese es el Señor. Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es El de Señor. Cristo. Pero ahí hay un ingrediente en que Pablo se somete a la esclavitud voluntariamente, no por una paga, sino porque ama a su amo. Y en la época de la esclavitud hubo muchos cuando legalmente tenían que darle la libertad a muchos de sus esclavos que ellos querían y habían hecho una relación de afecto. Entonces les daban la carta de libertad, les daban algunas cosas para subsistir y les decían que podían irse a formar su familia como libres, no como esclavos. Pero muchos de esos esclavos, muchos por necesidad, pero la mayoría porque amaban a sus amos, porque los habían tratado bien, con consideración y habían hecho una relación de amor, le decían, soy libre, pero voy a seguir siendo su esclavo. Ujú. Con su carta de Doctor, libertad, siendo libres, no se volvían el amo otra vez a hacer, les quitaba la carta de libertad, no. Ellos conservaban su carta de libertad, pero le decían a su amo querido, sigo siendo su esclavo. ¿No? inclusive en Romanos 1:1, Pablo dice, estoy leyendo en ese momento la versión de las Américas, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Ajá. Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena nueva, escribo esta carta. Entonces él ahí dice que él es esclavo del Señor Jesucristo. Para eso. Para eso. Comprende que lo que él mande, lo que Y él aquí diga, también, y aquí también lo dice, doctora, pero sabiendo que él es libre, exacto, eso es lo que te iba a sabiendo que él es leer. libre. Eso es lo que te iba a leer. Aquí en Primera de Corintios 9:19 dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. Espectaculares. Entonces, es la motivación por la cual yo le sirvo, porque veo en el otro esa necesidad y esa escasez, y que no tiene, por mucho que sea el Señor Jesucristo, comprende. Él nos enseñó a servirnos, vino y murió por nosotros para darnos vida y pagar nuestros pecados, porque nosotros no teníamos con qué pagar. Y nos hizo aún a costa de su vida. Es que eso es impresionante. Muchas veces nosotros no alcanzamos a la profundidad de esto. Todo un Dios se hace hombre para pagar mis pecados por mí que yo no podía pagar, para darme vida y entregó su vida. Una de las expresiones humanas muchas veces es cuando la persona dice, sáqueme toda la sangre para que esté viva. Sáqueme toda la sangre para que esté viva. O cuando la persona dice, sáquelo a él primero, aunque yo muera. Denle el cupo en el bote, que ha sucedido muchas veces, cuando hay rescatistas que lleguen y una persona dice, llévelo a él, mi cupo, déselo a él. Pero entonces usted va a morir, yo no sé si alcanzo. No se preocupe, que muero contento. Miren, muero contento.
dice aquí el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo ahí en la cruz, aunque estaba con unos dolores terribles, dice que con gozo estaba ahí en la cruz, pensando, y yo lo personalizo, pensando en mí, pensando en mi salvación, pensando en mi vida, aunque estaba sufriendo dolores horribles. Dice que con el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? Pensando en a lo que nos ha salvado, O a sea, lo que nos ha dado vida. el servicio tiene que llevar implícito el amor, y no El solo de amor. Cristo para nosotros, sino también de nosotros para los demás, para el Gracias, Señor. Señor. Tiene que llevar amor. Tiene que llevar amor. Sin amor ya se convierte en otra cosa, en un cargo, en un trabajo, en un esclavo. Mm. Y algo muy especial que hemos visto en todo lo que hemos estado leyendo que el Espíritu Santo deja escrito, es que el primero que sirve es el Señor Jesucristo. O sea, Él Claro, está como servidor. servidor. Mm. Él vino a mostrar lo que es servir de ¿Qué esa es manera. Ese servir, porque como vemos que puede utilizarse en varios contextos, inclusive yo ahora estaba pensando que yo misma me puedo servir un café, por Claro, decirlo así. ajá. Yo me puedo servir un Sí, café, pero claro, eres servidora de ti. de mí misma, exacto, pero Él viene a mostrarnos este servirle al otro No. y el hacer algo por el otro. Vea, lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el egoísmo. Estamos convencidos de que lo contrario al amor es el odio o el resentimiento. Lo contrario al amor es el egoísmo, no tener en cuenta al otro, no procurar el bien del otro, aún hasta con nuestra propia vida, y no para que nos los agradezcan. El que está esperando unas gracias no es servidor. Ah, yo que le he servido tanto y ni las gracias, no es servidor. Si usted está esperando las gracias o un beneficio propio, ya no es servidor. El Señor no se beneficiaba en nada con morir en la cruz. Él estaba perdiendo. Él estaba perdiendo. Pero estaba beneficiándonos a otros. Entonces, lo contrario al amor es el egoísmo. Y hemos creído muchas veces que es el odio, el resentimiento. Ahí tenemos una canción que dice que el que odia también es porque está amando. Entonces, no es lo contrario. Entonces, volvámonos en griego, tenemos ahí la palabra diácono. Pero también hay otras palabras en griego que indican este servidor. Por eso nos hemos demorado tanto en comprender qué es servir y qué es ser servidor. Porque los ministros del Señor Jesucristo, los colaboradores del Señor Jesucristo en su iglesia son servidores. Todos somos servidores. Entonces, ¿en qué cambia? ¿En qué servimos? La función que hacemos. ¿En qué servimos? Como nosotros somos los que estamos en Cristo, el cuerpo del Señor Jesucristo y es la cabeza, entonces vamos a ver la cabeza qué es, como servidor qué es, de qué se ocupa, qué hace, qué ha hecho para servirnos a nosotros. Entonces ahí dice que Él es servidor como apóstol. Entonces vamos a ver que el Señor Jesucristo es el apóstol en la iglesia del Señor Jesucristo. Él, ¿no? Y Él nos ha delegado algunas funciones de Él a sus miembros que son servidores. Entonces algunos hacen la función y el servicio de apóstol, otros hacen el servicio de pastor, otros hacen el servicio de maestro, otros hacen de servicio de predicadores, otros hacen el servicio de evangelista, otros hacen el servicio de servir a las mesas, de la ayuda mutua, de profeta, pero todos somos servidores. La diferencia está en qué estamos sirviendo.
Pero Él a cada uno nos determina el servicio. Nos determina no como esclavos, sino como miembros de su cuerpo. Y eso está en 1 Corintios, que lo tenemos ahí hace días, en 1 Corintios, de que si todos fuéramos ojos, ¿no es? Todos no podemos ser ojos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y los ojos, ¿qué función y qué servicio prestan? ¿Qué servicio prestan? Más que función, ¿qué servicio prestan? Los ojos es para ver, para conocer por la vista. Hay muchas cosas que no se pueden conocer sino por vista. ¿No es? Entonces, cada órgano de nosotros, lo que tiene que producir la bilis es el hígado. El corazón no lo va a hacer. Nos presta ese servicio dentro de nuestro cuerpo. Todos los órganos de nuestro cuerpo son servidores a la cabeza y al cuerpo. ¿Comprende? Nuestros pies hacen un servicio a todo el cuerpo. Porque no puede estar caminando la cabeza. Ese es un servicio, el caminar es un servicio que le compete a los pies. Y fueron diseñados y fueron creados y fueron constituidos y fueron preparados para que nos prestara a todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, que pudiéramos caminar, que nos pudiéramos desplazar. Las manos fueron creadas, fueron hechas, fueron preparadas, organizadas para prestar este servicio que no lo pueden hacer los ojos, que no lo puede hacer el corazón. Entonces, esto es una unidad donde cada siervo sirve para que todos podamos funcionar, para que todos podamos servir, incluyendo la cabeza. Ujú. Es un engranaje de todos los siervos y de todas las funciones de los siervos, porque aunque haya muchos siervos, supongamos, hay más de, pongámosle un número, 20 órganos en mi cuerpo, pero mis ojos no se pueden dedicar a hacer los pies. Pero entonces, ¿quién es mayor? ¿Los pies o los ojos? No. Los que se dedican a la enseñanza o los que se dedican a la predicación del evangelio. No, son siervos. Y todos contribuyen al crecimiento y funcionalidad del cuerpo. Entonces somos necesarios todos. Todos somos necesarios que estemos cumpliendo el servicio al cual nos prepararon, nos crearon, nos construyeron. Ujú. El Señor Jesucristo cumple su oficio como cabeza y le da las directrices a los miembros de su cuerpo que funcionen bien. Entonces, no somos nombrados. A mí no me han nombrado al hígado como hígado, en el cargo de hígado. Quiero que vean la diferencia, no son cargos. ¿No es? Es un funcionar dentro de ese cuerpo. Pero es un funcionar acorde con lo que usted es dentro de ese cuerpo. Ujú. Entonces, el Señor tiene que hacerlo. ¿Comprende? Tiene que hacernos a cada uno como por ahí dice en un versículo Pablo, me hizo apóstol, me hizo y me envió como apóstol. Él primero lo hizo apóstol y lo envió a ejercer su apostolado. Pero él no lo nombró. Y es muy, muy preciso cuando en Efesios 4, del 10 al 11, mire cuando habla de unos ministerios. Ahí no está la palabra ministro. Ujú. Dice que los hizo. Ahí está la palabra los hizo, ¿no? En griego. No está la palabra ministro ahí. Está los hizo, ¿no? Los hizo apóstoles, profetas y maestros, pastores y maestros. Entonces, podamos leer ese Efesios 4 del 10 al 11 y al 12. Dale, 1 Corintios no, ¿cierto?
Vamos a leer esta de Ah, Efesios. Primera Corintios era para que no todos somos ojos y todas esas cosas. Ah, Ah, pero podemos leer. Y bueno, después entonces vamos a leerlo así como unas partecitas. En ajá, Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un muchos. solo cuerpo, así también Cristo. Voy a saltarme al 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ajá. No tanto caprichosamente, sino lo que se necesitaba. ¿Comprende? Las Ajá, funciones que tiene que hacer el cuerpo. Caprichosamente no me pusieron el hígado. El exacto. hígado fue construido, creado, organizado para que hiciera una función de hígado, una función de hígado. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Comprende? Por ahí tienen un versículo que dice Pablo, me constituyeron, me hicieron apóstol para que funcionara como apóstol. Ujú. Y ahora después vamos a ver las funciones de cada uno de estos siervos y en su servicio. Pero usaba diferentes palabras para indicar la función. ¿Comprende? Así como les decía, este es un siervo mesero. Este es un siervo organizador de meseros. Este es un siervo para administrar lo económico. ¿Comprende? Doctora, Su lo que tú título, no su cargo, su título, el nombre le estaba indicando cómo fue constituido y para qué. Lo que Dime, tú estás Pablo. diciendo de Pablo está en Uh-huh. Primera de Corintios 1:1 y dice, Pablo llamado a ser El apóstol de apóstol Jesucristo por la voluntad de Dios. de Dios. ¿Comprende? Todos los siervos de la iglesia del Señor Jesucristo, sus ministros, sus siervos, sus diáconos, es por la voluntad de Dios. Y no Ujú. son nombrados. Lo que quiero es que se quiten ese cuento de nombrados como si fuera un cargo. ¿No? Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, que el Señor Jesucristo es el sacerdote de su iglesia, que el Señor Jesucristo es el apóstol, que el Señor Jesucristo es el pastor, que el Señor Jesucristo, y conociendo al Señor Jesucristo vamos a conocer qué hace un apóstol, cómo sirve un apóstol. No se les puede olvidar cómo sirve un apóstol, cómo sirve un pastor, cómo sirve un profeta, cómo sirve un diácono, cómo sirve un anciano, cómo sirve un obispo, Ujú. pero son servidores, no son cargos, son funciones del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Ujú. Inclusive, Doc, ese que estaba leyéndoles ahora, en el 20 dice, pero ahora son muchos miembros, pero Miembros es un solo solo cuerpo. cuerpo, ¿no? Y aún nos puso Dios, si sigues leyendo ahí, mira lo que sigue, y aún nos puso Dios como apóstoles, ¿no? Ah, en Efesios, en No, Efesios. eso lo dice ahí en 1 Corintios, también ahí sigue. Ah, Inclusive, ok. doctora, mientras que Nuri lo mira, esa palabra de Primera de Corintios 1:1, donde dice Pablo que fue llamado a ser, en griego esa palabra traduce llamamiento. No. Fue llamado a Ah, ser. no, Esa palabra exacto. ser es llamamiento para ponerlo en esa función, digámoslo así. Ponerlo en esa función, en ese servicio. Ujú. No se olviden, en ese servicio. Es Ujú. servidores. Todos Sí, somos servidores, ¿no? la verdad, este capítulo está espectacular porque inclusive hay una parte donde dice que si diremos que unos no son tan Otra importantes vez, que otros, entonces está súper chévere, pero esa parte que tú dices está en el 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, particular. y aún nos puso Nos Dios en puso. la iglesia, Ajá. primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, los Sí, que claro. tienen dones de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, Ah, hablan todos lenguas. todo Interpretan. cumpliendo diferentes funciones Exacto. en beneficio del cuerpo, Ujú, ¿no es? Sirviéndole al cuerpo y sirviéndole a la cabeza, ¿no es? Pero la cabeza también sirviéndonos, ¿no ujú, es? Es una unidad, todos sirviéndonos a todos. Y ujú. también hay miembros del cuerpo que también le sirven fuera de la iglesia, ¿comprende? Que son proyectados a servirle a miembros no de la iglesia del Señor Jesucristo, pero en cuestiones específicas, específicas. Entonces, porque no pueden mezclar y hacer todo un enredo con las funciones, porque entonces se chocarían, no funcionaría a nadie. Como estamos diciendo, el ojo, por ser ojo, cumple unas funciones dentro del cuerpo, pero el ojo no se puede hacer de hígado, no, yo quiero ser hígado, ¿comprende? Ujú. No se puede decir, es que yo quiero ser hígado, ¿no es? Eso es muy diferente. Y ningún siervo llegaba allá diciendo, es que yo quiero ser esto. Ni ningún esclavo salía, es que yo quiero hacer esto. No. Era direccionado, pero aquí es mucho más importante, preparado, llamado, constituido, formado. Hay muchas personas que se autodenominan y las elige el hombre. Hay muchas iglesias que del Señor Jesucristo, iglesias del Señor Jesucristo que eligen la iglesia, eligen a los pastores. Y aquí estamos viendo que es por voluntad de Dios. ¿Comprende? Nombran a sus ministros. Eso no funciona así en la iglesia del Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo llama, forma, constituye, habilita, respalda a cada uno de sus siervos. Como a mí la cabeza, mi cerebro controla mi hígado. Él es el que le da órdenes a mi hígado. Él es el que le da órdenes a mis manos y mis pies. Mis miembros no han decidido si son manos. Quisiera que entendiéramos este concepto que es muy diferente. Yo tengo una pregunta, doctora, me surge una Ajá. inquietud frente a la palabra funcionamiento, para que nos quede un poco claro, y es, Ujú. como estamos dando el ejemplo del cuerpo, los órganos están puestos allí, ¿cierto? Pues, Pero esos órganos están puestos para cumplir una función. una función. O sea que en nosotros también somos puestos por el Señor Jesucristo para cumplir Claro. una función. Una función. Somos llamados, puestos, capacitados. O sea, eh, es correcto decir que yo soy una miembro en la iglesia que estoy cumpliendo con tal función que me dio el Señor Jesucristo. que te capacitó para eso, que te formó para eso, que te llamó para eso, ¿no? Pero no te formó afuera, te está formando dentro de la iglesia. Figúrate. Entonces, a todos nos está capacitando dentro de la iglesia. O sea, yo Ujú. no puedo usar no sé, los dones o la función que me pusieron, yo no puedo hacerla afuera, decir, no, yo no quiero servir en la iglesia, sino que quiero servir a los de afuera. Si el Señor lo determina así, algunos les ha determinado dentro y fuera de la iglesia, pero otros no, pero otros no. Es el hecho de que Él es el que determina, es el que llama, el que constituye, el que ordena. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. En su iglesia, Él es la cabeza. ¿No? Doc, inclusive acá tengo el que me habías pedido que leyera, Ajá. que es Efesios 4, Ajá. Efesios 4:10, y dice, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Murió y Y él, resucitó. exacto, el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, ¿No? otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero ¿A mira quién? que, pero mira que ya también habíamos leído servidores y funciones en 1 Corintios al final.
los que Exacto. ayudan, los que administran, los que hacen sanidades, Sanidades. también ahí son servidores y funciones dentro del cuerpo. Pero estos acá con una específico, mira cómo especifica, le dio a la iglesia, constituyó para la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, ¿a qué? ¿Para qué? Ujú. Mira que ahí dice ¿para qué? Dice, a fin de adiestrar a los santos para la Entonces, obra del ministerio, misterio. para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, Guantes. zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por las astucias de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Lo que les dije, que se inventan las mentiras y tuercen, y sigue ahí, que es importante los versículos que siguen. Espérate, que hasta ahí no tenía, guarda esto. Ya vamos a leer. Desde íbamos en, Las listo, artimañas de la sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Ajá, todo aquel que es la cabeza. cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien Cuerpo. concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Vea, en la actividad propia de cada miembro, Ujú. para ir edificándose en amor. El ingrediente ahí es el amor. Y no, y unidos por todas las coyunturas. Coyunturas. Está unidos todos por todas las Pues, y se ayudan mutuamente mutuamente según la actividad propia de cada de miembro. cada Y aquí miembro. aquí en las Américas, disculpa lo que estaban hablando de las coyunturas, dice bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas conforme al funcionamiento Ajustamiento. adecuado de cada miembro. Por eso estábamos hablando de actividad, función, pero no habla de cargo. El cargo que tenemos todos, el Señor Jesucristo como cabeza, si lo queremos llamar cargo, y todos los demás como siervos, pero cada uno con una actividad propia que se le da, se le Doctora. capacita, se la adiestra, pero no lo traen de afuera. Eso lo vamos aprendiendo, nos van moldeando y cada uno vamos creciendo como siervo. Cada uno vamos creciendo como siervo. O sea, cada uno va comprendiendo cuál es su función dentro del cuerpo. Ay, no. No, mira, Me surgen muchas preguntas. Pau, tú leíste las Américas, ¿cierto? Sí. Mira, porque es que esa parte, voy a leerles este pedacito del el 16 nomás que me pareció espectacular en esa versión que dice lo mismo, pero dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a los demás a que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Espectacular. Muy lindo. ¿Eh? Y es mutuamente ayudarnos a crecer. En ese ayudarnos a crecer puede ser, vea, exhortarlo, llamarle la atención, vea, lo que usted está haciendo, no, eso no le compete a usted. Aún eso no le compete a usted. Pero otros, los miembros nos vamos reconociendo mutuamente. Entonces, muchas veces ve que se necesita hacer esto y no sé qué más. Y si la persona no sabe, no levanta la mano, yo lo hago, ¿comprende? Yo lo hago porque ya me capacitaron para eso. Otra persona, miembro de la iglesia, le puede decir, vea, tú estás capacitado para eso, mijito. A ti es el que te toca hacerlo, porque tú estás capacitado para eso. Entonces, mutuamente también nos podemos ayudar en ese sentido. La iglesia puede reconocer, no nombrar. Es reconocer, vea, el Señor te ha capacitado a ti para eso. A mí a veces me llaman y me dicen, se necesita tal cosa. Digo, vea, la persona que el Señor ha capacitado y ha especializado en eso, fulanito. Doctor, ¿y usted? Digo, no, a mí no, yo no estoy para eso. A mí no me han puesto para eso. ¿Comprende? Yo tengo que ejercer para lo que me han puesto. ¿No?
Entonces, para lo que me han capacitado, me han puesto y con mucho amor. ¿Comprenden? En la medida en que he sido capacitado. En la medida. Y muchas veces tengo que llamar a otro, a otro, a otro. Supongamos, aquí estamos y estamos tres. Eh, y sé dónde están los versículos, pero verán que yo no soy la que los leo. ¿No? Y no es por el hecho de que no sepa leer. De pronto hasta sé leer muy bien. Muy bien. Pero no me han puesto en eso, en este programa, ¿comprende? No me han Doctora. puesto en eso, ¿no es? Tengo una pregunta y es que estamos hablando de pues de que el Espíritu Santo nos dice que todos somos servidores, ¿cierto? Y todos Todos. cumplimos unas funciones. Con lo que estábamos leyendo en Efesios, donde dice que los apóstoles, los ministros, son para la edificación del cuerpo de Cristo, solo son esos servidores para la edificación del cuerpo de Cristo. Los demás servidores o los demás servicios no cumplen esa función. Todos, porque allá en Corintios nos dijo que para que la iglesia fuera creciendo en amor, unidos por todas las coyunturas. Entonces todos los servidores son en función del crecimiento de la iglesia. Sin esto, estos tienen unas funciones específicas y los otros tienen unas funciones específicas, pero todos es edificando el cuerpo de Cristo. Y que todos vayamos creciendo como a la par. Porque si de pronto supongamos es un enfermo, si mi cabeza no crece al ritmo de mi cuerpo, la cabeza sale más grande y no crece al ritmo del cuerpo. O mis piernas no crecen al ritmo del cuerpo. Mi cabeza está creciendo a un ritmo, mis brazos están creciendo a un ritmo y mis piernas no, están quedadas. Están quedadas. No está ajustado, no es coordinado, no tiene un crecimiento agradable. ¿Comprende? No tiene un crecimiento agradable ni funcional. Yo, como sucede con las personas que en un momento dado tienen su cabeza normal, entre comillas, tiene 20 años, tiene una cabeza de 20 años, su estructura física y su apariencia física. Sus brazos son de 20 años y tiene los piecitos así, chiquiticos, que no alcanza a sostener el cuerpo. No se puede poner de pie porque tiene los pies sumamente pequeños para el desarrollo del cuerpo. Entonces no avanza, no puede caminar, entonces está en silla de ruedas, pues. No, y hay una enfermedad inclusive que la cabeza crece muchísimo y el cuerpo es muy Hidrocefalia, pequeño, ¿no? que es Ajá, macrocefalia exactamente. ¿no es? Entonces ya está en problemado el cuerpo. El cuerpo tiene que crecer, armonizarse armónicamente con la funcionalidad de cada miembro. ¿Comprende? O si me falta y nazco sin estos 3 dedos de la mano, o me los corto, ¿no es? Ya queda limitado el cuerpo. Ya queda limitado el cuerpo porque ya las manos no cumplen su función. O estas personas que quedan cuadraplégicas y tienen que pintar y coger con la boca. Y suplen la falta de las manos, pero ya no está coordinado, ya tiene algo de una incapacidad ahí. Y muchas veces miembros del cuerpo del Señor Jesucristo saben lo que son, pero andan por allá ocupados en otras cosas y haciendo otras cosas que no les compete a ellos. Y empieza a afectar otros órganos, porque por ejemplo, Se cuando afecta a todo uno, el mundo. digamos, el hecho de uno Mira, tener que, esto nos resuelve, uno, el orgullo. Que nadie se sienta superior al otro por lo que está haciendo y lo que lo pusieron a hacer, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Entonces, quita el orgullo, ¿no es? Quita la humillación, que nosotros miramos con desprecio al otro porque es el que está sirviendo a las mesas. Es tan siervo como yo, ¿no es? Y es tan necesario como yo. y la envidia, ¿no? La envidia, la envidia. La envidia es producto del orgullo. La envidia es un subproducto del orgullo.
Y Y también la gripa. que me creo superior al otro, ¿no es? Y entonces yo, ¿por qué no estoy haciendo eso? Porque a mí no me llaman para eso. Porque el Señor Jesucristo no me pone en eso. Entonces, si todo nos va a poner ojo, ¿en qué quedamos, pues? Tenemos que entender eso, que todos no podemos ser ojos. Todos no podemos ser apóstoles, todos no podemos ser pastores y maestros. Y nos tenemos que someter todos a todos en función de su servicio, en función de su servicio, no enseñorearnos Y en sobre función los de la otros. dirección, y en función de la dirección de la Y cabeza, de servicio, y de y del servicio. servicio. ¿Comprende? La función de la cabeza en su servicio, porque el Señor Jesucristo también es servicio, Él funciona como cabeza. Él tiene que servirnos como cabeza. Él es un servidor. Toda la iglesia es servidor, incluyendo la cabeza. Él lo acaba de decir, yo he venido para servir y no para ser servido. La cabeza también es nuestro servidor. Es servidor al cuerpo en la función que tiene que hacer, servir como cabeza. El Señor Jesucristo no puede decir, yo no quiero ya hacer más la cabeza, yo no quiero hacer funciones de cabeza. Yo soy la cabeza, pero no voy a dirigir, ni a organizar, ni a decir nada. Yo voy a quedar aquí quieto y yo soy ahí una foto, pues, de figurilla. No, el Señor tiene que mandar. El Señor tiene que dar autoridad. El Señor tiene que funcionar porque es un servidor. Él mismo dijo, yo soy un servidor. Entonces tiene que funcionar como servidor. ¿Y cuál es la función de él? Cabeza. Y nosotros, el que es mano, tiene que funcionar como mano. Y el que es hígado tiene que funcionar como hígado. Y el que es apóstol tiene que funcionar como apóstol. Y el que es pastor tiene que funcionar como pastor dirigido por la cabeza. Tiene que obedecer a la cabeza para ser pastor, para funcionar como pastor, para servir como pastor. Tiene que aprender del Señor Jesucristo, que es el pastor de los pastores. Él es el apóstol de los apóstoles. Él es el siervo de los siervos. Inclusive, doctora, eso que estás diciendo está en Hebreos 8:1 y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo Entonces, gracias, gracias, Albanito. es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. O sea, es el primer servidor en todo. En todo. Y su servicio es como cabeza y organizar el cuerpo. ¿No? Y pasarle amor a todo el cuerpo. ¿No? Él nos une y para eso también tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, de dominio propio, de inteligencia. Él dice que el reino de los cielos es de inteligentes, de personas pensantes, racionales, ¿no? Así como todo el mundo dice, no, es que ustedes son unos bobitos ahí creyendo semejantes cuentos. La mayoría de las personas le creemos a las otras personas. Oli, ¿por qué no le vamos a creer a Dios? Nosotros le creemos a todo el mundo. Todo lo que nosotros sabemos es porque nos lo enseñó otro. Cualquier cosa. Yo en estos días que me estaban otros maquillando, tuve que ir aprendiendo y llamar cada ratico, y entonces esto, y que cómo hago esto, y que cómo hago esto, y cada ratico me ven aquí y me dice, Vilma, no te usaste bien esto, y yo no sé qué más, hiciste esto y no hiciste esto. Todo lo que nosotros sabemos es porque otro no los enseñó. Así es.
pero Sí. muchas veces se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ay, no, ¿qué es esto? Ya estaba emocionándome. Claro, tú te vas emocionando justamente en el último minuto. Desde el principio, pero en el último coge fuerzas. Porque cuando uno va llegando a la meta le da más duro. Le da más emoción. Le da más duro porque ahí ve la meta cerquita. Entonces, ustedes no ven que cuando uno está ahí cerquita de la meta, pedalea, pedalea, corre. Ya Bueno, estamos, mejor dicho. exactamente. Un saludo para todos ustedes. Por favor, compartan este programa, denle me gusta. Es la mejor forma de cada vez salir de la ignorancia y el desconocimiento de este texto. Un abrazo para todos ustedes. Estamos pendientes. Nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana con este tema maravilloso. Chao.